Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Mateo 6, 16. En este estudio de la palabra de Dios, los atributos de Dios. Primera de Timoteo 6, 16, leo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén y amén. Dios Padre, te agradecemos porque nos has permitido, por medio de tu misericordia y gracia, entonar alabanzas a tu nombre, orar a tu presencia, agradecer también al Señor por lo bueno que Él ha sido. Ahora vamos a esta parte de la adoración donde escucharemos tu maravillosa palabra. Necesitamos, Señor, que tu palabra nos edifique, nos alimente, nos redarguya y nos pueda dar más entendimiento acerca de quién es nuestro Dios. Te suplicamos, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, que nos des sabiduría, Señor, y nos permitas conocerte más. Porque queremos, Señor, aprender más de ti. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Estamos estudiando lo que se conoce como los atributos de Dios. Lo estamos estudiando desde la confesión de fe, precisamente, ¿cierto?, de la confesión de fe que tenemos por la misericordia del Señor, donde están enumerados cada uno de los atributos de Dios. Obviamente esta confesión no la hemos creado nosotros, sino que viene de hermanos de la antigüedad, hermanos muy antiguos, de los cuales, ¿cierto?, está la confesión bautista del 1600. Así que ahí, por la misericordia del Señor, estamos desde ese punto estamos estudiando los atributos de Dios. Obviamente, ¿por qué tomamos esta confesión bautista? Porque lo que dice con respecto a los atributos de Dios es algo totalmente bíblico, es algo totalmente de lo que las mismas Escrituras nos enseñan. Hemos visto a lo largo de este estudio de los atributos de Dios que el Señor nuestro Dios es único, es vivo, es verdadero. Hemos estudiado también cuya subsistencia está en el mismo y es del mismo, es decir, solo Dios tiene aseidad. Hemos estudiado que Dios es infinito en su ser y perfección, es decir, hemos estudiado la infinitud de Dios, cuya subsistencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Hemos estudiado a Dios como un ser incomprensible. Dios es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros y pasiones. Hemos estudiado que Dios es espíritu, pero también que Dios es impasible. Y ahora, siguiendo, ¿cierto?, ese contexto, estudiaremos lo siguiente: que Dios es el único que tiene, ¿qué cosa? Inmortalidad. Y que Él habita en luz inaccesible. Entonces, nos basamos en lo que obviamente la Escritura, esta confesión fue basada en la palabra de Dios, como cada predicación debe serlo. Y se basa en lo que dice esta segunda de Timoteo, de manera muy importante, esta primera de Timoteo capítulo 6, verso 16, que dice así la Escritura. ¿Con respecto a quién? Con respecto a Dios. El único que tiene inmortalidad. Debemos primeramente, antes de analizar que Dios es un ser inmortal, debemos entender que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, al decir el apóstol Pablo, el único que tiene inmortalidad, está refiriéndose a Dios, Padre e Hijo y Espíritu Santo, siendo cada subsistencia poseedora de todos estos atributos. ¿Por qué queremos dejar en claro esto antes de estudiar la inmortalidad de Dios?
o Dios como un ser inmortal, porque los testigos de Jehová niegan esta parte, porque muchas falsas doctrinas niegan esta parte con respecto a Cristo. Dicen que Cristo es un ser creado, es un ser derivado, lo cual es totalmente absurdo y alejado de las Escrituras. Entonces, cuando hablamos de que Dios es un ser inmortal, estamos hablando que el Padre es inmortal, que el Hijo es inmortal, que el Espíritu Santo es inmortal, porque Dios en su esencia lo es. Pero aquí la Escritura nos quiere dejar en claro por boca del apóstol Pablo que hay un solo ser que tiene inmortalidad. Así que con claridad expresa que este atributo es un atributo incomunicable. Cuando hablamos de Dios como un ser inmortal, estamos hablando de un atributo incomunicable. ¿Por qué? Porque no conocemos a nadie que sea inmortal. Porque ningún ser humano es inmortal. Siempre hay algo de la muerte que nos está acechando de una u otra manera. Entonces, aquí es un atributo, como le dije, incomunicable, pues no podemos comprenderlo en su totalidad, sino de la manera que el Señor nos ha expresado este tema. Entonces, en primer lugar, debemos entender que el único que posee la inmortalidad es Dios. Amén. Y usted dice, pero ¿cómo el Señor le promete a los cristianos vida eterna? ¿Cómo Dios le promete a sus hijos vida eterna? Es lógico entender que el Señor Jesucristo utiliza esta expresión. Les he dado vida eterna. Es decir, cuando hablamos de Dios como un ser inmortal, hablamos de que Él es el poseedor de la inmortalidad. Y cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios tiene la vida eterna, es porque Dios se la ha dado, no porque el ser humano la posea de manera innata en su vida. Entonces entendemos que el único que tiene inmortalidad es Dios. Al analizar este atributo, se utiliza en base a la negación, porque recuerde, la palabra in significa no, mortal, no mortal, no muere. Siempre cuando se habla de mortales, se habla, ¿cierto?, de seres humanos, porque en algún momento de nuestras vidas, si el Señor no viene antes, tendremos que fallecer. Entonces, cada ser creado, de alguna manera, es mortal. Y Dios es la negación de eso. Dios no es mortal. La palabra inmortalidad que se utiliza aquí es atanasios. La palabra griega, atanasios. Es decir, que no muere. Lo contrario de eso es thanatos, o thanos, como se utiliza, ¿cierto? Atanasios, está diciendo inmortal. Thanatos, o thanos, se traduce como alguien mortal, es decir, la muerte. Cuando nos referimos a Dios como un ser inmortal, en primer lugar nosotros debemos diferenciarlo de nosotros, debemos de estudiarlo desde la perspectiva que la Biblia nos enseña, obviamente, pero también la Biblia nos deja en claro desde la perspectiva que nosotros podemos entender. Entonces, en primer lugar, Dios no es como nosotros, porque Él es un ser inmortal. Hemos visto cómo grandes líderes se han levantado a lo largo de la humanidad. Líderes con grande potencial bélico, líderes con grandes potenciales de sabiduría, los cuales han conquistado reinos, los cuales han levantado grandes imperios. Pero el hecho de que no eran inmortales hizo que muchos de ellos murieran y no pudieran concretar sus planes con totalidad. Pero cuando hablamos de Dios, no hablamos de un ser creado, no hablamos de un ser mortal, hablamos de un ser inmortal. Por eso antes de que se dijera aquí en la 1 Timoteo capítulo 6, verso 16, ¿se habla de quién? Se habla del soberano. Dice, verso 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. Entonces, cuando estudiamos acerca de la inmortalidad de Dios, según este texto, está estrechamente relacionado con su soberanía.
Porque Dios, para ser un Dios soberano, tiene que ser un Dios inmortal. Porque para tener el control absoluto y total de todas las cosas, tiene que ser un ser inmortal. Conocemos la historia de líderes como Hitler. Conocemos la historia como de líderes como Alejandro Magno, que podía haber conquistado grandes imperios, pero murió a temprana edad. Y esos reinos tuvieron que ser divididos y al final nunca volvió a ser lo mismo. Entonces, cuando hablamos de la inmortalidad de Dios, estamos también entendiendo que esto está estrechamente relacionado con su soberanía. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único soberano. Porque Él es un ser inmortal. Porque Él no muere. Por lo tanto, ninguno de sus decretos van a fallar en algún momento. Porque sus decretos son eternos. No hay nada, ni siquiera la muerte, que se interponga. Cuando hablamos de el Thanos o el Thanatos, obviamente esta en palabra en griego, recuerde que Thanatos, según los griegos, era un dios que se llevaba a las personas, ¿cierto?, al lugar de condenación. Por eso, ¿cierto?, se refiere como la muerte. Cuando hablamos de la muerte, me acuerdo de una predicación de nuestro hermano Claudio hace mucho tiempo atrás acerca, ¿cierto?, de la muerte. Y cuando hablamos de muerte hablamos de separación, hablamos de diferentes clases de muerte que están descritas en la palabra. De la primera de ellas, nos acordamos de Génesis capítulo 3, verso 19. Génesis capítulo 3, versículo 19, del cual dice la Escritura, cuando Adán y Eva pecaron delante de los ojos de Dios, y Dios los castiga por esa desobediencia. Y les dice en el verso 19 de Génesis capítulo 3, con sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas ¿a dónde? A la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Polvo eres, al polvo volverás. ¿De qué está hablando aquí? De que cada ser humano sufrirá una muerte física. Es decir, el cuerpo material será reducido a polvo. Hay personas que se creman y se transforman en polvo más rápido. Hay otros que están muchos años dentro de un ataúd, se vuelven polvo. Otros están en un nicho, otros están en diferentes lugares, pero todos de alguna u otra manera se vuelven una partícula de polvo, referido a la muerte física. Entonces nosotros como seres humanos determinamos en primer lugar que no somos inmortales, porque morimos. Nuestros cuerpos se desgastan, nuestros cuerpos se terminan volviendo polvo cuando fallecemos. La palabra del Señor también nos habla con respecto también a la muerte, el libro de Lucas 16:23, porque no solo cuando muere el cuerpo ahí queda la nada, como los adventistas o los testigos de Jehová dicen, que la muerte es muerte nomás. Cuando una persona es condenada se muere nomás. No. También la palabra del Señor en el libro de Lucas, en esta parábola, nos deja muy en claro que la muerte también representa castigo. No solamente que el cuerpo vaya a parar al polvo, sino que también la muerte representa el castigo del alma, del cual el libro de Lucas capítulo 16, versículo 23 dice, con respecto al rico, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el rico, ¿dónde abrió sus ojos? En el Hades, en el lugar de los muertos, en el lugar de condenación, en el lugar de castigo, y donde se encontró en tormento, mientras su cuerpo estaba en su sepultura, esperando volverse polvo. Muerte también fue para él estar en ese lugar de tormento, porque como seres humanos estamos compuestos por dos partes. Una es el alma y la otra es el cuerpo o espíritu. Entonces, al estar compuesto de dos partes, cuando hay partes que la Biblia habla de la muerte como el cuerpo físico volviéndose polvo, y también muerte como siendo castigados en el Seol o en el Hades. Entonces vamos viendo por medio de la palabra del Señor que castigo eterno o muerte
también es una forma, ¿cierto?, a la cual esto se refiere. El libro de Apocalipsis capítulo 20, verso 14, Apocalipsis capítulo 20, verso 14, dice esto también la palabra del Señor con respecto a lo que es la muerte. Apocalipsis 20, versículo 14, dice así la Escritura: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es decir, también existe una segunda muerte. No solo la separación del alma con el cuerpo, siendo el cuerpo hecho polvo y siendo el alma atormentada, sino que también hay una muerte segunda, la cual es el castigo de un cuerpo resucitado, de un cuerpo glorificado, pero para condenación. Es decir, muerte también es un cuerpo glorificado en el cual nuevamente se junta el alma, y es un cuerpo que resiste una condenación constante, la cual es de día y de noche. Ese es el castigo final. También eso es parte de la muerte. Pero también no solo se habla de muerte con seres humanos, o se refiere a lo que es este castigo eterno para los seres humanos, sino que también, según el libro de Mateo capítulo 8, versículo 28, la Escritura dice así, Mateo capítulo 8, verso 28 dice así: cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían del sepulcro, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Y qué es lo que clamaron estos demonios? Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? En los otros evangelios, ¿qué es lo que dice? ¿Que acaso viene para lanzarlo al abismo? Entonces los demonios también entienden que hay un castigo para ellos, los cuales también los hace ser seres que no son inmortales, en el sentido que ellos también son castigados. Por eso Dios es inmortal, porque Él no va a ser castigado nunca por nadie, Él nunca va a morir, sus planes nunca van a fallar. En cambio, tanto los seres humanos como los demonios, de alguna manera, ¿cierto?, serán atormentados dentro de lo que se conoce en general como la muerte. Mateo capítulo 25, versículo 41, dice así la Escritura con respecto al futuro final o al destino final de los demonios y el diablo. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Es decir, Satán tampoco puede ser conocido como un ser inmortal, porque, como le dije, estoy hablando de la muerte en sentido general, no solamente en fallecer, sino que también en ser condenado. Entonces ni aún Satanás es un ser libre de lo que es la mortalidad. De alguna u otra manera tendrá que ser castigado, de lo cual dice la Escritura que él no está en el infierno atormentando a la gente como lo muestran en los dibujos animados o en las películas con una horqueta atormentando a las personas. No, el diablo y sus ángeles serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos, en lo que se conoce como la muerte segunda, el lago de fuego. También, no solo los impíos, no solo los demonios son mortales en sentido general, recuerden, estoy hablando en sentido general, sino que también los justos, en un sentido general, también mueren. Obviamente en la muerte física, esperando la resurrección, de lo cual dice el libro de Apocalipsis capítulo 2. Recuerde, lo que espera la resurrección es el cuerpo, porque el alma está con el Señor. Si usted se pregunta, ¿dónde está ahora una persona que ha fallecido en Cristo? Una persona que ha fallecido poniendo toda su fe en la gracia de Dios. ¿Dónde está ahora? En el cielo. Está en el cielo. ¿Y dónde está su cuerpo? Esperando la resurrección. Recuerde lo que el Señor le dijo al ladrón que estaba en la cruz.
Le dijo, cuando seas resucitado vas a estar conmigo. No, le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Veamos la transfiguración. Vemos que ahí, ¿cierto? Estos hombres del Antiguo Testamento pudieron estar ahí. Si hubieran estado esperando resurrección, no hubieran podido ser levantados de ahí. Entonces vamos viendo por medio de las Escrituras que lo que espera resurrección es el cuerpo, pero los creyentes sufren lo que es la muerte en sentido general, en que sus cuerpos, si fallecemos antes de la venida del Señor, van a quedar nuestros cuerpos volviéndose polvo. De acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, una de las tantas cosas que dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel, ¿hasta dónde? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Entonces el Señor habla que también los creyentes, en líneas generales, también sufren la muerte de su cuerpo, la separación de su cuerpo, de los cuales, ¿cierto?, se vuelve polvo hasta el día de la resurrección. Entonces, Dios, a diferencia de los seres creados, sean seres espirituales, en el sentido, ¿cierto?, estoy hablando en el sentido amplio de lo que son demonios o ángeles, sea en el sentido de seres humanos, hablemos de creados, seres creados. Todos los seres creados no poseen, no tienen en su esencia la inmortalidad. Porque de una u otra manera, o serán castigados, o sus cuerpos, siendo seres humanos, ¿cierto?, van a volverse polvo. Es decir, todos los seres creados son mortales, en líneas generales. Todos los seres creados son mortales, pues no poseen en su esencia la inmortalidad, a no ser que Dios les dé vida eterna. Porque usted puede decir, pero los ángeles que están con el Señor son inmortales. Sí, pero porque el Señor lo quiere así. No porque ellos posean esa característica por sí mismos, porque Dios es el único que tiene inmortalidad. Porque Él es soberano. Y ningún ser creado es soberano. Solamente Dios es el único soberano. Solo Dios es el único que tiene inmortalidad. Por eso la palabra dice, no solo que Él de alguna manera, la inmortalidad está en Él, sino que Él la tiene. Es su posesión. Es algo de Él. Por eso la palabra del Señor nos dice en San Juan capítulo 10, verso 28, San Juan capítulo 10, verso 28, dice así la Escritura, y yo, este es Cristo diciendo, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué dice? Y yo les doy vida eterna. ¿Por qué Él puede dar vida eterna? ¿Por qué Él puede dar inmortalidad? Porque Él es un ser inmortal. Y Él posee la inmortalidad. Y Él la da a quien Él quiere. Y aquí, ¿qué es lo que continúa diciendo, cierto, la Escritura? Y no pereceréis jamás. No perecerán jamás. Entonces, cuando hablamos de perecer, hablamos de muerte. Pero recuerde que está hablando en líneas generales. No es que todas estas personas no murieron en el sentido que sus cuerpos no se fueron y no se volvieron polvo. No, está hablando de condenación o salvación. Está hablando de que estas personas que tienen vida eterna no van a ser condenadas, porque van a estar con Cristo para siempre. ¿Por qué? Porque Él le ha dado vida eterna, es decir, comunión íntima con Dios. Dios es inmortal y eso quiere decir que jamás sus planes serán detenidos. Jamás los planes del Señor serán detenidos por algún ser, porque Dios, al ser soberano, es inmortal. Obviamente, al ser inmortal, es soberano. El libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 24. Hechos capítulo 2, verso 24, dice así la Escritura. Hechos capítulo 2, versículo 24, y me encanta lo que dice con respecto a Cristo, porque usted puede decir, ¿y Cristo? Pero recuerde que Cristo, Dios en su esencia, es invisible y es espíritu. Entonces, hay gente que dice, no, Cristo es un ser creado porque vino a luz desde que nació con un cuerpo con María. No,
Cristo, el Hijo de Dios, es eterno. Es eterno. Solamente Él vino en un cuerpo en ese momento. No es que ese fue el principio de Jesús, no. Ese fue el principio de que Él vino en carne. Pero Él es eterno. Recuerden lo que dice San Juan 1:1. En el principio era el Verbo. Es decir, el Verbo es eterno. Jesucristo es el Verbo. Por lo tanto es eterno porque Él es Dios. Es inmortal porque Él es Dios. Hechos capítulo 2, verso 24 dice así la Escritura. Al cual Dios, hablando de Jesús, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella. Cuando hablamos de Cristo, dice con respecto a la muerte, era imposible que la muerte pudiese retener a Cristo. Me gusta mucho como dice la Biblia de las Américas en una traducción, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. O sea, es imposible, no es posible que la muerte podía capturar a Cristo, sea en su cuerpo para que se volviera polvo y sea cierto en su alma para que fuera condenada para siempre. No, es imposible que la muerte, en su sentido amplio y en su sentido profundo, de alguna manera pudiera capturar al Cristo, porque Él es inmortal. ¿Y por qué es inmortal Jesucristo? Porque Él es Dios. Porque Él es el único que tiene inmortalidad. Y cuando Dios tiene inmortalidad, es el único capacitado para decir uno de mis textos preferidos, perdonando, ¿cierto?, la expresión, pero es uno de los textos que más amo de las Escrituras, si pudiese tener alguno preferido, es lo que dice el libro de Oseas. Oseas capítulo 13, versículo 14, del cual dice la Escritura así: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Me encanta este diálogo con la muerte. Dice: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Entonces el Señor, al ser el único que tiene inmortalidad, Dios al ser el único que tiene inmortalidad, es el único capaz de desafiar a quién, a la muerte. Y es el único, al ser inmortal, decirle a la muerte: tú eres mortal. ¿Se fija cómo es este juego de palabras? La muerte, aún la misma muerte, es mortal. Valga la redundancia. Porque el Señor es el único que le puede quitar a la muerte su imperio. Porque Él es inmortal y Él es soberano. Por eso sus planes jamás serán detenidos. Jamás el Señor será sorprendido por algo que pase. Jamás. Él es un ser inmortal. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. El Señor no tiene principio, no tendrá fin. El Señor en su grandeza nos da una promesa tan grande. ¿Y por qué es tan importante creer que Dios es inmortal? Es importante porque esto nos da confianza. Porque un cristiano, déjeme decirle esto, es pecado que un cristiano le tema a la muerte. Y usted puede decir, ¿por qué? Es pecado porque no está confiando en aquel que venció la muerte. Es pecado porque no estamos confiando en aquel que dijo que viviremos para siempre. La muerte debe ser el lugar donde nosotros queremos ir, porque nos lleva más cerca de nuestro Cristo. Un pastor dijo: la muerte es como mi vehículo, me lleva a donde yo quiero ir. Un cristiano, nuevamente se lo reitero, es pecado que un cristiano le tema a la muerte o tenga miedo de la muerte. Porque un cristiano que le tiene miedo a la muerte es un cristiano que no quiere estar luego con Cristo. Un cristiano que le tiene miedo a la muerte es un cristiano que no está poniendo su fe en aquel que dijo que nos había dado vida eterna. Si el Señor nos dio vida eterna. San Juan 8:51
que Dios es inmortal nos debe dejar a nosotros una confianza tan grande, porque Él es el único que ha vencido la muerte, créalo. El libro de los Hechos, lo leímos anteriormente, nos dice que es imposible que la muerte pudiese retenerlo. El Cristo tiene tanto poder que pudo vencer a la muerte y pudo decirle a la muerte, muerte, yo voy a hacer tu muerte. Por eso debemos confiar tanto en el Señor, porque Él es el único capaz de vencerla. Y el único que la ha vencido. Y el único que le dará su golpe final. Recuerde que en el final, la muerte y el Hades son lanzados a la segunda muerte. San Juan capítulo 8, versículo 51 dice así la Escritura. San Juan 8, 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Escuche bien. El que guarda mi palabra, dice el Señor, nunca verá muerte. Entonces, si le tememos la muerte es porque no estamos confiando en lo que el Señor nos dijo. ¿Y a qué se refiere? Y usted dice, y una persona que no cree dirá, oye, pero todos los cristianos muertos. Sí, pero estamos hablando del cuerpo físico. Pero el alma está con el Señor. Nuestro espíritu está con el Señor que nos ha dado. Entonces, por medio de la misericordia de nuestro Dios, por medio de la gracia del Señor, tenemos una esperanza tan viva en Él. No le tema a la muerte, no le temamos a la muerte, porque estaremos más cerca de nuestro Cristo. Obviamente aquí no estoy instando a nadie al suicidio, porque eso también sería pecado delante de los ojos de Dios. De que le estoy diciendo que no le temamos la muerte, porque vamos a estar más cerca de nuestro Cristo. Vamos a estar más cerca de nuestro Señor. San Juan, capítulo 11, verso 26, dice así la Escritura. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice el Señor, no morirá eternamente. Y termina con esta pregunta y dice, ¿crees esto? ¿De verdad lo crees? ¿De verdad crees que todo el que vive y cree en el Señor no morirá eternamente? ¿No será condenado por la eternidad? ¿Su cuerpo no quedará hecho polvo por la eternidad? Sino que el Señor lo va a resucitar en el día postrero, con un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no muere. Aleluya, gloria sea tu nombre, mi Señor. Amén. Creamos en este Dios que es inmortal, del cual dice la primera de Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad. Así que los planes del demonio, ¿dónde quedan? Los planes de Satán, los planes de la gente del mundo que solamente piensa en su egocentrismo, que piensa en sus propias metas, en sus propias capacidades. ¿Dónde está cuando la muerte llegue? Pero aquellos que confían en Cristo no morirán. Vivirán eternamente con Él. Se lo aseguro, no porque se lo estoy diciendo yo, sino porque la Biblia lo dice. Y yo estoy confiado que es fiel el que prometió. Obviamente con esto no estoy diciendo si alguien muere uno no va a sentir pena ni tristeza. No estoy diciendo eso porque aún el Señor lloró. Pero lo que estoy diciendo es que nosotros, si nos toca fallecer, no temamos a la muerte. Porque nos llevará a Cristo. Ese debe ser nuestro consuelo y nuestra alegría más grande. Estar más luego con Cristo. ¿Qué es lo que dijo el apóstol? Por eso el apóstol Pablo, que creía en un Dios inmortal. ¿Qué es lo que dijo? Para mí, el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Si yo estoy viviendo para Cristo, pero si me muero, voy a irme luego con Él. Lo cual, dijo, es mucho mejor. Estar con el Señor es mucho mejor que estar aquí en la tierra, hermano. Entonces es maravilloso creer en un Dios inmortal. Pero la Escritura también nos dice que no solo Dios es inmortal, el único que tiene inmortalidad, sino que también nos dice en 1 Timoteo 6:16, el que habita en luz inaccesible, el cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Eso también lo hemos visto, o parte de eso lo hemos visto, en que Dios es espíritu,
y que Dios es invisible, sin cuerpo ni miembros. Hemos dicho anteriormente, cuando estudiamos esta parte de que Dios es espíritu, ¿Dios necesita de un cuerpo? No, no lo necesita. Y si vino en un cuerpo, si el Hijo de Dios tomó un cuerpo humano, es porque nosotros lo necesitábamos. Fue por nuestra redención, pero no fue porque Dios lo necesitase. Porque no necesita cuerpos para mostrar su gloria, no necesita cuerpos para que Él sea grande, no. Entonces, cuando hablamos de que el Señor es invisible, de que Él es espíritu, que Él no tiene pasiones, que Él no tiene ciertos miembros corporales, hablamos también de que si Él es así, Él habita en una luz inaccesible. Nuevamente la negación. Está la palabra accesible y está la palabra inaccesible. Muchas veces esta palabra inaccesible se utiliza para cuando vamos a cierto lugar y dice no se puede. Y hay un barranco y algo que es imposible de cruzar. Entonces cuando hablamos de dónde vive Dios o nos hacemos estas preguntas, ¿por qué no podemos tal cual contemplar a Dios? ¿Por qué no podemos ir a la casa de Dios inmediatamente, así donde Él está, y verlo cara a cara y pisar ese lugar? Y es simple, porque la palabra del Señor dice, obviamente Dios es espíritu. También dice la primera de Juan que a Dios nadie lo ha visto jamás. Entonces cuando hablamos de que Él habita en una luz inaccesible, esto quiere transmitirnos a cada uno de nosotros que la majestad de Dios, a la majestad de Dios no tenemos acceso. Cuando hablamos de la majestad estamos hablando de alguien eminente, de alguien supremo, de alguien que está por encima de todos. Y si usted conociera un poco de la historia, se daría cuenta que cuando alguien se presentaba ante un líder eminente, ante un líder supremo, no podía ni siquiera a veces presentarse cuando él quisiera, porque podía morir en el intento. ¿Cuánto más cuando hablamos de la majestuosidad de un Dios tan perfecto? Debe entender, nosotros somos finitos, Él es infinito. Nosotros somos pecadores, Él es santo. Si de alguna manera le contempláramos, moriríamos en el instante. Y lo hemos explicado también anteriormente, pero ¿qué es lo que vio Moisés? ¿Qué es lo que vio Aarón y los sacerdotes? ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que vio el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que vieron en la transfiguración? ¿Qué es lo que vieron? Siempre fue algo que el Señor permitió ver, pero no fue el máximo esplendor de su gloria, sino algo que los seres humanos pudiesen contemplar. Y siempre fue algo que ellos podían entender, de alguna manera podían entender, pero cuando hablamos de Dios como un ser majestuoso, como un ser tan supremo, tan grande, Él en su totalidad es inaccesible para nosotros. A veces me da, no sé si decir risa o no sé cómo decirlo, cuando hay personas que dicen, no, yo vi a Dios. Yo vi a Dios en un sueño, yo vi a Dios de esta manera, yo vi a Dios de esto. Déjeme decirle que a Dios nadie le vio jamás y eso lo dice la Escritura. Entonces lo hemos visto anteriormente acerca de Dios como alguien invisible, de los cuales somos incapaces de contemplar, porque ninguno puede ver a Dios y vivir en el intento, porque ni aun los seres más cercanos a Dios le pueden contemplar. Cuando hablo de poder, hablo de capacidad. Ni aun los seres más cercanos a la presencia de Dios, de acuerdo a las figuras que vieron los profetas, ni siquiera ellos podían contemplarle. Y vamos al libro de Isaías capítulo 6 para que entendamos lo que significa que Dios habita en una luz inaccesible. Porque la majestad de Dios, según Isaías capítulo 6, es algo que nosotros no pudiésemos contemplar en una grandeza, en una gloria tan inmensa. Isaías capítulo 6, versículo
1, en la visión de Isaías. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hemos estudiado entonces, de acuerdo a lo que hemos estudiado de la palabra de Dios, ¿qué se está utilizando aquí? Antropomorfismos. No es que Isaías esté viendo propiamente tal la gloria total de Dios, porque la Escritura misma dice que a Dios nadie lo vio jamás. ¿Qué es lo que está viendo él? Una figura, una visión, por eso se habla de visión. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Es decir, Dios se mostró de una manera que Isaías lo pudiera contemplar. Y sus faldas llenaban el templo. Recuerde que las faldas, ¿qué es lo que representaban en la antigüedad? El rey más esplendoroso era el que tenía sus vestiduras más largas. Pero aquí dice que las vestiduras de este Señor alto y sublime eran unas vestiduras que llenaban por completo el templo. Entonces, era un rey supereminente, es un rey supereminente. Y luego habla de aquellos seres que están más cerca del trono de Dios y dice, por encima de él habían serafines. Son seres espirituales, seres celestiales, los más cercanos a la presencia de Dios. Cada uno tenía 6 alas. Con 2, creo que cubrían, en primer lugar se da cuenta Isaías que estos seres que estaban más cercanos a Dios, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Esto nos quiere decir mucho acerca de esa luz inaccesible. Que estos ángeles no tenían 6 alas porque se veían bonitos, sino que tenían 6 alas porque cada una de sus alas cumplía una función. Y eso lo nota Isaías y dice que de sus 6 alas, 2 eran utilizadas para tapar y cubrir sus rostros. Isaías tenía que entender por medio de esta visión que Dios en su majestuosidad habita en una luz inaccesible, que aún los seres más cercanos a Dios, los seres más poderosos, ante el Todopoderoso no son nada. Ante el Todopoderoso, los seres más esplendorosos, porque Seraf es como fuego, es como algo impresionante. Pero aún esos seres impresionantes tienen que cubrir sus rostros cuando están ante el Dios santo, santo, santo. Entonces cuando hablamos de la majestuosidad de nuestro Salvador, cuando hablamos de la majestuosidad del Señor, hablamos de que Él habita en una luz inaccesible. Porque ningún hombre le ha visto ni lo puede ver. No podemos contemplar a Dios, porque ni aun estos seres tan cercanos pueden hacerlo. Éxodo 40, 35 también nos muestra lo que aquellos de la antigüedad contemplaron. Éxodo capítulo 40, versículo 35 dice así la Escritura. Verso 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria, es decir, la majestad de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Imagínense que Moisés entraba a ese lugar, entraba tranquilamente, conversaba con el Señor, pero cuando la gloria vino, y no estamos hablando de la totalidad de la gloria de Dios, porque estamos hablando de un tabernáculo. La gloria de Dios no es algo finito, no es algo que usted puede encerrar en un lugar, porque lo llena todo. Pero cuando la gloria de Dios vino, ni siquiera Moisés podía entrar. Entendamos eso. Si aquellos que han leído la historia se darán cuenta inmediatamente que esto nos quiere decir que Dios habita en un lugar donde no todos donde ningún ser creado tiene acceso. Y no es porque no tenga acceso en el sentido de que el Señor no quiera mostrarse. Él quiere, pero no estamos capacitados. Seres creados como nosotros no estamos capacitados para estar delante del Rey, de Jehová de los ejércitos. Segunda de Crónicas, en el capítulo 5, en el versículo 14, nos dice así la Escritura cuando Salomón traslada el arca al templo. Segunda de Crónicas capítulo 5, versículo 14, dice la Escritura así:
y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Un Dios un Dios que habita en una luz inaccesible, en un esplendor, en una majestad que ningún ser creado tiene acceso. La gloria de Dios es algo tan grande que ni siquiera el más, ¿cómo lo podemos decir? Ni siquiera el más curioso puede de alguna manera contemplarle. Porque recordemos cuando hablamos del Dios invisible, de Dios como un ser invisible, un ser espiritual, cuando Moisés pidió verle, el Señor le dijo, no hay hombre que pueda verme y vivir, porque moriríamos ante la majestad de Dios. Al ser tan purísimo, moriríamos. Entonces, aún el libro de Apocalipsis, y usted dice, no, es que eso era en el pasado, y hay algunas personas que han utilizado este texto de que la gloria del Señor llenó la casa, y los predicadores, y los predicadores no pudieron ni predicar, solamente cantaban porque la gloria de Dios llenó el lugar. Hermano, eso es totalmente absurdo. Si la gloria de Dios estuviera en su majestad, ninguno podría estar en ese lugar. Moriríamos en el intento. No crea que la gloria de Dios es una sensación que usted siente en su cuerpo, una electricidad, un fuego. No, hermano. Cuando hablamos de la majestad y la gloria de Dios, siempre las personas que experimentaron de alguna manera la gloria de Dios fueron personas que saltaban y gritaban, no. Fueron personas que sintieron morir. ¿Qué dijo Juan? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Isaías dijo cuando le vio que ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey. Cuando el apóstol Pablo contempló al Señor Jesucristo glorificado, quedó ciego por cuántos días, y prostrado ante el Señor, lo único que puede ser, ¿qué quieres que haga, Señor? Pero hoy en día la gente cree contemplar la gloria de Dios por una emoción y cree saltar, y no han entendido que la majestad de Dios es inaccesible para seres tan corruptos y mortales como nosotros. Usted puede decir, sí, hemos sido lavados por el Señor Jesucristo, hemos sido limpiados, pero recuerde lo que dijo el apóstol, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no se ha manifestado. Como seres creados no estamos capacitados para contemplar a Dios. Es inaccesible, porque no somos capaces de resistir su majestad. Pero hay una esperanza, de lo cual dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2, y esto lo estudiamos el año pasado. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2, hay una esperanza. Y dice así, amados, ahora somos hijos de Dios. Ese es nuestro presente. Ahora somos hijos de Dios. ¿Y cuál es nuestro futuro? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Este texto debe ser entendido no como que vamos a contemplar la total majestad de Dios, sino que vamos a tener la dicha de contemplar al Señor Jesucristo glorificado. Porque el Señor ha hecho todo, hará todo lo que esté a su alcance para que podamos contemplar. Pero no contemplaremos su totalidad, su majestuosidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Contemplaremos al Cristo glorificado. Le veremos tal como Él es. Le veremos al Cristo glorificado. Pero Juan, cuando lo vio en el Apocalipsis, cayó como muerto, no lo pudo contemplar. Pero en aquel día tendremos la dicha de contemplar al Señor. De lo cual dijo Job, mis ojos lo verán y no otro. ¿Cree usted en un Dios inmortal? Amén. Si lo cree, no le tema a la muerte.
No le temamos a la muerte. Cree en un Dios que habita en una luz inaccesible, es decir, en una majestad tan tremenda. Si cree en eso, también cree en aquella esperanza de que cuando Él se manifieste, seremos tal como Él es. No que seremos una divinidad, no está hablando de que seremos un Dios, no. Sino que el Señor nos capacitará para poder contemplar al Cristo glorificado. Qué maravilloso momento y qué maravillosa esperanza, de la cual dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes ¿a quién? A Él, porque le veremos tal como Él es. El Padre nos quiere conformar a la imagen de ¿quién? A la imagen de su Hijo, al cual contemplaremos por siempre y para siempre. Amén. Vamos a orar a la presencia de Dios. Oh Señor, muchas veces por no estudiar las Escrituras hemos cometido cosas tan absurdas. Pero cuando contemplamos la majestad de Dios, en el sentido de leerla a través de las Escrituras, nos damos cuenta que no es una emoción como el mundo pentecostal hoy en día quiere transmitir. No son sensaciones, sino una majestad, una gloria que ninguno de nosotros podría resistir, si ni aun Juan lo pudo resistir. Que tu majestad, oh Señor, nos haga postrarnos en oración. Que tu majestuosidad nos haga, Señor, rendirnos a tus pies. Porque como dice aquella alabanza, el lugar más alto que podemos estar es a los pies de Jesús. Padre Santo, permítenos confiar en Dios como el único que tiene inmortalidad, el único que ha desafiado la muerte, el único que condenará a la muerte, porque Él ni siquiera la muerte lo pudo sujetar. Gracias te damos, oh Padre, porque en aquel día nos darás la dicha de contemplar al Hijo del Hombre. Oh, mi Señor, qué dicha será para nosotros el contemplar al Hijo del Hombre, el contemplar a Jesucristo nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el único soberano. Por amor de tu precioso nombre, permítenos, como cantábamos hace un momento atrás, aprender más de Jesús, más del Señor, con quien estaremos para siempre, porque por fe creemos que nos has dado ya la vida eterna. Porque no lo dices, Señor, en tiempo futuro, sino en tiempo presente. Y les he dado vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, por amor de tu precioso y bendito nombre. Permítenos, Señor, conocerte más por medio de las Escrituras y poder llegar a la conclusión de Job. Cuán leve susurro hemos oído de él. Te suplicamos y te rogamos que la gracia, la paz y la bendición de Cristo Jesús sea sobre cada una de nuestras almas. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que nuestro Señor y Dios Todopoderoso les bendiga. Gracias, Amén. Señor.